1, 2, 3. ¿Me escuchan? ¿Clarito? Bueno, buenas tardes, hermanos. Un privilegio nuevamente poder verlos desde acá para poder compartir la palabra del Señor. Así que le invito rápidamente a abrir sus Biblias en el libro de Lucas. Lucas capítulo 8. Y vamos a continuar con la predicación, la exposición de la palabra del Señor en este hermoso libro, en este hermoso evangelio de Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 16 al 21. Vamos a leer. Pero antes le invito a tener un tiempo de oración para que dejemos todo esto en las manos del Señor, que podamos realmente escuchar su palabra y obedecerla, ponerla por obra, que realmente el día de hoy no solamente vengamos a escuchar versículos o mi palabra, sino la voz del Señor. Padre mío, gracias Señor por este día, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te agradezco Señor porque podemos abrir tu palabra libremente, porque podemos en ella encontrar sabiduría, consejo. Señor, queremos rogarte que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté hablando, nos esté guiando, Señor, en este momento. Ayúdanos, Señor, a ser realmente oidores que guardan tu palabra, oidores que realmente deseemos cumplir, Señor, cada uno de tus mandamientos, y no oidores olvidadizos, personas que se le olvida tu verdad, tus palabras, y que ignoran continuamente, Señor, tu verdad. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a poder digerirla bien, y que tú, Señor, puedas realmente quebrantar nuestros corazones, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Lucas capítulo 8, versículo 16. Leamos. Dice: Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Estamos viendo la semana anterior la parábola del sembrador. Es cierto que el sembrador salió a sembrar y sabemos que esa semilla, dice la Escritura, es la palabra de Dios. Ese es el contexto en que encontramos este pasaje y no comienza a hablar un tema diferente o un tema nuevo en esta sección, sino que sigue hablando de lo mismo y va a terminar su punto el Señor Jesucristo. Quiero que veamos el versículo 16, dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. A simple vista pareciera de que aquí el Señor Jesucristo cambió de tema y que realmente ahora está dando otra parábola con otro significado, con otra enseñanza, pero realmente es la misma y amplía su enseñanza a través de este versículo. Si usted busca este versículo en varias versiones va a encontrarse con algo interesante, y es que si usted se fija en este versículo se menciona al principio y al final del versículo la palabra luz.
pero realmente son palabras diferentes. Y si usted busca cualquier otra versión, le va a señalar que la primera palabra de luz realmente no es la misma que está al último, sino que significa más lámpara. Es la palabra luxos, ¿ya? O algo así. No, perdón, luxnos, así se pronuncia, y es la palabra lámpara. ¿Ok? En cambio, la última es la palabra fos, de donde viene fósforo, ¿cierto? Y tienen un significado totalmente diferente. La primera es un instrumento que alumbra, ¿cierto? Obviamente una lámpara, nosotros conocemos las lámparas contemporáneas, pero aquí obviamente Jesús se refiere a unas lámparas de aquellos tiempos, que era una especie de bandeja, así como de barro, la cual tenía dos orificios, una para que respirara, echar el aceite también, y la otra por donde estaba permanentemente la luz, ¿ya? Y así eso hacía que brillara. También estaban los candeleros o los candelabros, que muchos se ponían en las paredes. Los que eran más pudientes tenían unos candeleros de mejor calidad, ¿ya? Que estaban más altos, mejor agarrados a la estructura. Pero esta es la idea de lo que Jesús está hablando aquí. Dice, nadie que enciende una lámpara, ya para que lo leamos más preciso, nadie que enciende una lámpara la cubre con una vasija. Esto es una fuente, ¿cierto? O un vaso grande. Nadie que enciende una lámpara, o en un caso más contemporáneo, una ampolleta, nadie la va a cubrir para que no alumbre. Es tonto, ¿cierto? Es inútil eso. ¿Para qué la encendemos si vamos a cubrir realmente su función? Dice, y nadie la pone debajo de la cama, ¿cierto? A menos que quiera quemar la casa, ¿cierto? Pero es ilógico pensar eso, que alguien encienda una lámpara, y sobre todo esta lámpara de que le estoy hablando, que era un fuego grande que se encendía y alumbraba. En aquellos tiempos las camas no eran como hoy las conocemos, sino que eran simples colchonetas, ¿ya? Entonces básicamente está diciendo, nadie prende una lámpara y la tapa con una frazada gruesa, ¿cierto? Con un colchón. Es ilógico pensar eso. Sino que la pone en un candelero, ¿cierto? En un lugar alto, para que los que entran vean la luz. Y esa palabra luz es fósforo, es resplandecer, ¿cierto? Es fuego, ¿ya? Esa es la diferencia en este versículo, y es muy importante que lo entendamos bien. Porque ¿qué significa esto en el contexto del sembrador? ¿Qué significa esto en la parábola que el Señor nos venía diciendo de que el sembrador salió a sembrar? La semilla es la palabra de Dios y la lámpara es la palabra de Dios. Está hablando lo mismo con un diferente ejemplo. Tenemos el versículo muy conocido del Salmo, ¿cierto? El Salmo 119, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿ya? Y pasajes como ese vamos a encontrar en muchos otros libros, ¿ya? Que se refiere a la palabra de Dios como una lámpara, como algo que alumbra, algo que te muestra el camino, algo que te dice que está al frente, algo que te dice si debes avanzar o no debes avanzar. Y para el creyente la palabra de Dios es una lámpara. Para el creyente, especialmente basados en el versículo 15, para los que cayó en buena tierra, los creyentes, estos son los que con corazón puro, bueno y recto, reciben la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cómo dan fruto con perseverancia? Eso es lo que vamos a responder en este día, ¿ya? Y la lámpara es sumamente importante en este tema. La lámpara es la palabra de Dios, ¿ya? La lámpara es una lumbrera o una antorcha también que se usaba antiguamente. En cambio, la luz que encontramos en el final del versículo es fuego, es resplandor, es algo brillante, es lo que ilumina, y eso es gracias a la lámpara que le permite también brillar, ¿cierto? Entonces, la semilla es la palabra y la palabra es la lámpara, ¿cierto? Santiago 1:18, que lo leímos en la introducción
del culto, Santiago 1:18 dice lo siguiente: Él, ya, el Padre, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ya, nosotros nacemos por la palabra de Dios. Y esto a veces lo olvidamos completamente. La salvación de otra persona no viene por mi habilidad de hablar, no viene por mi habilidad de expresar la palabra de Dios, no viene por mi carisma, no viene por mi conocimiento o por la profundidad de mi teología. La salvación la produce la palabra. Por eso constantemente nosotros debemos estar hablando en nuestras familias, en nuestros trabajos, la palabra. Y cuando hablamos de la palabra, no son frases cristianas, son la palabra. ¿Ya? Es aconsejar a un compañero de trabajo con la palabra. Mencionar la palabra, porque esa es la semilla que va a ser plantada y que un día, si Dios lo permite, va a crecer. Por eso el Padre es quien hace crecer esto. Dice Santiago, Él, de su voluntad, no por la voluntad nuestra, ni por el buen corazón de mi compañero de trabajo, sino por la voluntad de Él, nos hizo nacer como por la palabra de verdad. A todos nosotros se nos sembró un día. A todos nosotros alguna palabra en algún culto se nos quedó, un versículo, etcétera, etcétera, hasta que el Señor utilizó esa semilla y la mandó a crecer. Y comenzamos a madurar, y comenzamos a crecer, y comenzamos a perseverar, y comenzamos a dar fruto en nuestra vida. Así es la vida del verdadero creyente. Dan fruto con perseverancia, como dice el versículo 15 de Lucas 8. Ahora, ya sabemos qué es la lámpara, ¿cierto? La palabra de Dios. Y vamos a profundizar más en eso. Pero ¿quién es la luz? ¿Cierto? Porque dice que obviamente nadie enciende una lámpara y la cubre, etcétera, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. ¿A quién se refiere Jesús con la luz? Y la Escritura nos va a responder esta pregunta. Juan 8:12 dice, Jesús hablando dice, yo soy la luz del mundo. ¿Cierto? Entonces, número 1, Jesús es la luz. Pero Mateo 5, versículo 14, hablándole a los discípulos, les dice, el mismo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Jesús o nosotros? ¿O todas las anteriores? ¿Ya? Efesios 5:8, y voy a pedir que lo busquemos. Efesios 5:8 nos va también a aclarar un poco este tema. Y dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Lo explica muy claramente. En otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois nosotros luz. ¿Pero cómo? En el Señor. La luz que nosotros podemos transmitir no nos pertenece. No es porque nosotros fuimos tan buenos en medio del mundo que tenemos esa chispa, como dicen, ese chispazo, no. Esa luz no nos pertenece, esa luz le pertenece al Señor. Y por su gracia y por nuestra posición en Cristo podemos realmente ser luz en Él. ¿Ya? Es muy importante porque sobre todo en Efesios va a marcar muchas veces esta palabra en Él. Todo lo que nosotros disfrutamos y podemos hacer es gracias a que estamos en Él, posicionalmente en Cristo, colocados en Él. Por eso dice, andad como hijos de luz. Entonces, Jesús es la luz, nosotros también podemos ser luz. Y el versículo de Mateo 5, que leí anteriormente, 5:14, pero vemos el versículo 16, nos va a aclarar también un poquito más acerca de esto. Mateo 5,
versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros podemos ser luz delante de los hombres, alumbrando al mundo, y como dice ahí, con nuestras buenas obras, ¿ya? ¿Y cuál es el propósito? Que lo termina diciendo ahí en ese pasaje, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Volviendo a Lucas, para que entendamos bien este pasaje, la palabra del Señor es lámpara para nosotros. Personalmente es lámpara para nosotros. Pero nosotros también podemos ser luz, alumbrando también a los demás con la lámpara. No podemos realmente mostrar el camino a alguien si nosotros no sabemos el camino. Por eso es impensable que nosotros podamos realmente sembrar si no tenemos semillas. Es impensable realmente creer que podemos realmente alumbrar a otra persona si no tenemos la lámpara en nuestra vida. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo en este versículo. Nadie que encienda una lámpara la cubre, sino, como dice después, que la pone en un candelero para que los demás la vean. Versículo 17, tal vez un versículo diferente, difícil de entender. Antes de leerlo vamos a leer el versículo 10. Dice, y Él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El Señor en este momento determinado, en forma de juicio, no da a conocer su palabra a un cierto grupo de personas, especialmente a los fariseos, ¿ya? A estos hombres duros de servir, rebeldes, blasfemos ante el Señor. Pero digámoslo, este escondite que el Señor hizo de su palabra no iba a durar para siempre. El Señor no dio su palabra a los discípulos para que la escondieran. El Señor no dio esta enseñanza a los discípulos para que no se las dijeran a nadie, ¿cierto? Solamente en este momento encontramos pasajes como como el versículo 10, que nos enseñan que el Señor, como parte de su juicio, muchas veces nos va a apartar de su palabra, de su revelación, de las bendiciones que Él tiene para nosotros, para que comprendamos realmente que le necesitamos. Pero en especial aquí con los fariseos le da un juicio de ceguera, que no puedan ver la claridad del mensaje de Jesús por su propio endurecimiento. Por eso en el versículo 17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Nada de lo que el Señor Jesús enseñó es para esconderse. Yo sé que muchas veces, muy apresuradamente, nos han enseñado que cuando se habla de este pasaje de la luz, de la lámpara, del candelero, que debemos ser luz a los demás, se nos dice rápidamente que eso simplemente significa el Evangelio, que debemos compartir el Evangelio. Pero la verdad es que ese es un comentario y una interpretación súper simplista, ¿ya? Aunque es verdadera, es súper simplista, porque abarca mucho más que el Evangelio. No se limita solamente a predicar el Evangelio. Yo tengo que predicar el Evangelio donde esté, y listo, soy luz. Me voy para mi casa a hacer tinieblas. No. Ser luz va mucho más allá de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es una parte de ser luz. Ser luz, ya vimos que el Señor Jesucristo es la luz verdadera. Nosotros también somos luz porque estamos en Él. Pero vamos a responder qué significa realmente ser luz, ¿ya?
A veces se enseña esto, solamente predicar el Evangelio. Y claro, sí lo implica, pero eso no es todo lo que significa ser luz en el mundo. Ser luz va mucho más allá. Quiero que busquemos Salmo 119, versículo 130, para que vayamos entendiendo esto. Ser luz parte básicamente de tener encendida nuestra lámpara, ¿ya? En nuestra vida permanente. Dice el versículo 130 del Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Debemos ir entendiendo estas cosas. La exposición permanente de las palabras del Señor nos alumbra y hace entender a los simples. Tenemos el gran tesoro, primeramente tenemos el gran tesoro de poder entender la palabra del Señor. Y eso no es una bendición a mirar en menos. Y lamentablemente, hermanos, yo llevo un poco más de 10 años enseñando la palabra de Dios como ministro en la iglesia. Y durante estos 10 años sigo predicando lo mismo. Y es lamentable verlo. Y es el mismo mensaje. Tal vez ustedes no se dan cuenta, pero el mismo mensaje. Lea su Biblia. Desde que comencé a predicar en la iglesia necesita el mismo mensaje. Lean su Biblia. Pero los cristianos todavía no entienden la necesidad y el privilegio de abrir sus Biblias. La importancia trascendental de este libro en nuestras vidas. Dice el Salmo, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Tenemos un gran tesoro aquí, la palabra de Dios, que es nuestra lámpara, que ilumina nuestro camino, que nos dice dónde ir, que nos dice dónde no ir, que nos dice qué hacer, que nos dice cómo pensar, nos dice qué escuchar y qué no escuchar. Pero en nuestro día a día, generalmente, decidimos y tomamos decisiones fuera o externamente a la palabra de Dios. Por eso vivimos unas vidas tan llenas de confusiones, de conflictos, sin saber qué hacer. Pero hay cosas tan básicas que están en la palabra de Dios y que no las aplicamos, que no las llevamos a la práctica. Aunque tengamos lleno la mente de conocimiento, nos cuesta un mundo aplicar un solo versículo de las Escrituras. Y eso es lo que hace la lámpara, alumbra nuestro camino, nos guía, nos enseña, nos dice hacia dónde ir, hacia dónde pisar y hacia dónde no. Nos dice que debemos estar tranquilos, nos dice que debemos estar consolados, nos dice que debemos realmente avanzar, que debemos orar, que debemos realmente amar, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos practicar la palabra, mis amados hermanos, ¿ya? Como decía Mateo 5:16, para hacer buenas obras, ¿cierto? En obediencia al Señor, para gloria del Padre. Somos luz cuando sembramos la palabra, sí, pero también somos luz cuando practicamos la palabra. Y no podemos sembrar efectivamente si no practicamos realmente la palabra en nuestras vidas. Generalmente, en todas las circunstancias que nos pasan en nuestras vidas, recurrimos a buscar ayuda fuera de la palabra de Dios. A veces pasan ciertas cosas en nuestra vida y ¿a dónde recurrimos? Google. ¿Qué hacer si me pasa esto? ¿Qué hacer en caso de esto? ¿Cómo superar esto? Pero la palabra está aquí, la palabra es suficiente para responder cada pregunta de nuestras vidas. Tal vez no todas específicamente y directamente, pero nos da principios importantes para tomar decisiones claves en nuestras vidas. Y hoy traje 6 circunstancias, digámosle,
que obviamente son mías, ¿cierto? Usted puede tener las suyas, y la lista era mucho más grande, pero la seleccioné cuidadosamente, que uno vive, y yo sé que tal vez usted también puede vivir algunas de ellas, y que con estas circunstancias generalmente a veces no recurrimos a la palabra, sino que recurrimos al consejo de un compañero de trabajo, de un familiar, o del mundo, o de la tele, o de quien sea, pero excepto la palabra de Dios. Por ejemplo, la primera dice, tengo ansiedad, estoy lleno de ansiedad. ¿Qué puedo hacer con la ansiedad? Andar al psicólogo, un calmante muscular, acostarse temprano. ¿Ese es el remedio? ¿Esa es la respuesta bíblica ante la ansiedad? ¿Qué dice la Escritura? Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda súplica, ruego y con acción de gracias. Y conocemos ese versículo, pero ¿por qué cuando viene la ansiedad nunca vamos y descansamos en el Señor a través de la oración? ¿Sabe por qué? Porque no creemos esa verdad. No creemos ese versículo. Lo conocemos de memoria, pero no lo creemos. No lo entendemos verdaderamente. Cuando uno entiende verdaderamente algo, lo lleva a la práctica. Hay personas que uno le dice, esto te hace mal. Y dice, sí, tienes razón. Y después pasan 5 minutos y los ve haciéndolo de nuevo. ¿Significa eso que lo entendió? No, significa que solo lo sabe, pero que no lo ha comprendido internamente. Otra circunstancia, estoy cansado. ¿Qué le pueden dar un consejo a alguien? Tómate un Score, una Red Bull, ¿cierto? Relájate, ándate a la playa de vacaciones. Son las cosas comunes que se dicen, ¿ya? Que en sí no está de malo irse un fin de semana a la playa. Pero si uno está cansado, ¿qué dice la Escritura sobre eso? ¿Qué dice la Escritura? Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. La Biblia enseña que debemos descansar en el Señor. La Biblia también enseña que debemos priorizar horas al descanso físico y que no cuidar el cuerpo es una mala mayordomía y, palabras fuertes, pecar contra el Señor, menospreciando el cuerpo que Él nos ha dado prestado en este mundo. Otra más, estoy muy triste. Es que, hermanos, que yo no puedo con esta tristeza. Hay tristeza muy dolorosa en la vida, lo sé. La tristeza como perder un familiar querido, o la tristeza, porque yo no he vivido la primera, pero la segunda sí, de llorar y estar muy triste porque sé que un familiar muy cercano ha rechazado el Evangelio y que sé que va a ir al infierno. Es una tristeza muy grande. Recuerdo llorar y llorar por mi hermano, por su condición, por rechazar el Evangelio. Pero no puedo vivir toda la vida triste. Si no, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué me hubiera dicho un psicólogo? Tómate esta pastillita, ¿cierto? Pero la palabra dice en el Salmo 119:50, ella, hablando de la palabra del Señor, ella es mi consuelo, es mi aflicción, porque tu palabra me ha vivificado, me ha levantado mi espíritu. Esa es la respuesta bíblica del Señor hacia esa circunstancia. No tienes que hacer esto o esto otro, tienes que ir ante la palabra y que ella te levante. Y creer ese pasaje, no solamente entenderlo, sí, su palabra, y nunca recurrir a ella durante la semana. Otra circunstancia también personal, en mi inicio de la fe, yo decía, soy tartamudo, yo no sé hablar bien, yo no me puedo expresar bien, yo soy muy nervioso, etcétera, 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 ¿cierto? Yo no puedo predicarle a otro, menos predicar un sermón, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice la palabra en cuanto a eso? Éxodo, capítulo 4, versículo 11, dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego?
¿no soy yo Jehová? Yo leí un día ese versículo y dije, yo sí puedo hacerlo, porque el Señor me está mandando a hacer esto y Él me va a ayudar. No sé cómo, pero en algún momento en mi vida voy a poder expresarme bien ante una multitud. Otra más, mis padres me rechazaron. Me convertí al Evangelio, pero ya me rechazan porque soy cristiano, porque ya no quiero compartir las cosas con ellos. O muchos tal vez de ustedes sufrieron un abandono de un padre o de una madre en su niñez. Yo sé lo que se siente eso, ¿ya? Dice Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me va a recoger, ¿cierto? Me recogerá el Señor. El mundo me dice, pero ¿para qué vas a la iglesia? Mira a tu familia, ya no te quiere. Deja a tu Cristo. ¿Qué cosas buenas te ha traído tu religión? Pero ¿qué dice el Señor en cuanto a eso? Yo te voy a recoger. Yo voy a ser tu padre. Yo siempre voy a estar contigo. Una más. ¿Y si me despiden? ¿Y si pierdo mi trabajo? Nunca voy a encontrar otro trabajo. Nadie me va a contratar. Es que yo estoy muy viejo, es que yo no sé esto, es que... etcétera. Si me despiden, ¿qué voy a hacer? Un consejo mundano, tira licencia. No importa, pierde tu integridad fácilmente, ¿cierto? Tira licencia, quédate un año ahí en la casa, relax. Total, después vuelve, no te van a poder echar por no sé cuántos meses. Un consejo del mundo. Pero ¿cuál es el consejo de la palabra del Señor? Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Yo luché por años con este pasaje. E incluso lo podía enseñar y todo bien, pero yo luché años con este pasaje. Un versículo tan simple que habla de los pajaritos. Pero hubo un momento que tuve que realmente creerlo y decir, Señor, yo voy a avanzar. Tu palabra realmente dice esto y yo te creo, de verdad te creo. No te voy a blasfemar, ni tampoco voy a desconfiar, voy a dormir tranquilo, porque en ese tiempo obviamente no tenía trabajo. Y cuando realmente lo creí y lo entendí, al otro día encontré trabajo. Y el Señor hasta ahí nunca me ha dado alguna necesidad, no me ha faltado nada. Pero yo luché años con este pasaje, realmente creer que yo podía sostener a una familia, de que yo podía realmente cuidar a los míos, ¿ya? Abandonar a mi padre y a mi madre y que dependieran absolutamente de mí. Eso en un momento me aterrorizaba, me daba mucho miedo y desconfiaba de Dios en ese sentido. Y el Señor siempre nos ha provisto de todo y en abundancia. Esto nos falta más en nuestra vida, queridos hermanos. Cuando venga cualquier circunstancia, usted tendrá la suya. Busque en la palabra de Dios lo que Dios dice sobre eso, o lo que Dios aconseja sobre eso, y créalo, aférrese a ello y no se mueva de ahí. Dice Filipenses, capítulo 2, un hermoso versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice? Resplandecéis como luminares en el mundo. Y el mismo contexto nos dice cómo, el versículo 16, asidos o agarrados, ¿ya? Ahí nos encadenamos a esto, ¿a qué? Asidos de la palabra de vida. ¿Cuál es la manera de ser luz en este mundo, hermanos? Aferrándonos a la palabra de Dios, cumpliéndola, creyéndola profundamente, cada pasaje de la palabra escrita, creyéndola y afirmándola con nuestras acciones, con lo que nosotros hacemos. Ahora el versículo, volviendo a Lucas, versículo
del capítulo 8, versículo 18, va a decir algo muy importante y algo clave de todo este pasaje. Dice, mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo escuchan. Están escuchando como el que cayó en la tierra de la primera semilla, el de la segunda, la tercera, ¿en cuál? ¿Cómo están escuchando? Como que escuchan, la reciben con gozo la palabra y después se van y se olvidan. Después las pasiones, los deseos, el dinero se los lleva fácilmente. O cuando llega el día de la prueba, la palabra ya no está en su mente. ¿Cómo estamos escuchando realmente la palabra? Dice, mirad pues cómo oís, cómo oyen, ¿cierto? Porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Porque es algo claro, pero está en palabras medias codificadas. Dice la Nueva Traducción Viviente, los que escuchan las enseñanzas de Jesús, obviamente, los que escuchan las enseñanzas, se les dará más entendimiento. Pero los que no escuchan, se les quitará aún lo que piensan que entienden. ¿Ya? Lo leo nuevamente. Los que escuchan las enseñanzas, ¿ya? Y vamos a hablar cómo es este oír, ¿ya? Los que escuchan verdaderamente estas enseñanzas, se les dará más entendimiento. Más los que no escuchan, o sea, los que creen que escuchan, se les quitará aún lo que piensan que entienden. Los que creen que son salvos, los que creen que conocen profundamente al Señor, aún eso se les va a quitar, porque van a negar a su Señor en la práctica. ¿Cómo debemos oír, hermanos? ¿Cuál es el oír que agrada al Señor? ¿Oír para acumular conocimiento? ¿Oír para cumplir, ya porque soy un cristiano dominguero? ¿Cuál es nuestro oír? Acá en el capítulo 8, versículo 12 dice, mirad pues cómo oís. Jesús va a aprovechar las circunstancias que están pasando a su alrededor para concluir y ejemplificar cómo debemos oír. Dice el versículo 19, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ese es el oír correcto. Oír para obedecer. Oír para ejecutar. Eso es lo que significa esta palabra. Practicar, actuar, ejecutar, llevar a la acción. Nuestro oír, queridos hermanos, tiene que estar con una actitud de querer obedecer inmediatamente. Es como la idea de tener una libreta ahí con el lápiz y estar esperando qué anotar y para llevarlo rápidamente a la práctica y a la obediencia. Es ilógico pensar que si Jesús es la luz del mundo y nosotros en Él somos también la luz del mundo, podamos vivir una vida totalmente opuesta a la que vivió Jesús e intentar ser luz, solamente predicando el Evangelio. Jesús era puro, era santo, era prudente, tenía fruto con perseverancia, Él cumplió toda la ley. Él no solamente era un buen maestro, Él fue el ser más justo, recto sobre la tierra, con integridad, carácter, pureza. Ni una mancha se le apareció en su carácter, en su forma de ser, en su forma de expresarse, en su forma de mirar. Eso es ser luz, es ser como Cristo. No solamente ser un dominguero, no solamente ser un oidor olvidadizo, como decía Santiago, sino ser un ejecutador de la palabra. Alguien que escucha y lo hace. No por mera ley, sino por un corazón apasionado por hacer la voluntad de Dios y por querer ser como Dios, por querer ser como Jesucristo. La familia de Jesús no es la familia de carne y de sangre, sino Él dice los que oyen, que es la palabra que más se repite
en todos estos pasajes, desde el sembrador hasta acá, oír, ¿ya? Oye, los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan, la obedecen, la hacen. Por eso la exhortación de esta tarde, mi hermano, no es que salga a sembrar el Evangelio simplemente. Eso conlleva parte de ser luz. El desafío y la exhortación en esta tarde, mi hermano, es que sea un ejecutador de la palabra, que viva la palabra, que sus decisiones, que su proceder, que su manera de actuar en su trabajo, en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, con todo lo que conlleva la vida cristiana, sea basado y sea respaldado y sea hecho en obediencia a la palabra del Señor. Que vivamos la palabra. Le aseguro que si somos una iglesia que vivimos la palabra del Señor, aún las cosas más pequeñas van a salir cosas muy poderosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Dejemos de escuchar al mundo, dejemos de escuchar sus consejos. Hablaba ayer con un hermano del tema del noviazgo. La mayoría de los cristianos ejecutan un noviazgo según lo que ven en la tele, según lo que ven en las películas, según lo que ven de sus amigos. Pero ninguno ejecuta un noviazgo según lo que Dios dice que es un noviazgo. Y recurren a recursos del mundo. Es que yo tengo que vestirme así, es que yo, en el caso de la señorita, yo tengo que mostrar más de acá. Es la manera en que el mundo encuentra pareja. Pero ¿cómo encuentra pareja un hijo de Dios? Y así en cada parte y cada cosa minúscula de nuestra vida, cualquier cosa, cómo debemos vestir, cómo debemos pensar, cómo debemos hablar, cómo debemos tratar a mi esposa, a mi marido, a mis hijos. En cada aspecto de nuestra vida recurramos a la palabra. ¿Qué dice Dios sobre esto? Que ella, la palabra de Dios, sea nuestra lámpara. Que esta iglesia sea guiada por la lámpara. No por nuestras ideas, no por nuestras innovaciones, sino por la lámpara eterna de Dios, su palabra. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque es lámpara, Señor, a nuestros pies. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado tu lámpara. Perdónanos, Señor, levántanos. Queremos obedecerte. Queremos ser como tú. Señor, hemos fallado. Perdónanos, Señor. Ilumínanos, guíanos y llévanos ante tu palabra. Ten misericordia de nosotros, porque te hemos abandonado. Señor, glorifícate en nosotros, ayúdanos a hacer luz. Y sobre todas las cosas, Señor, a amarte y amar tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.